Alito Moreno intentó extorsionar con fotos íntimas a funcionaria Laida Sansores, y todo salió a la luz. Les reporta Omar García Harfuch. México tiene que escuchar esto con atención, porque lo que les voy a contar no es solo una historia de corrupción, es una advertencia de cómo los políticos te están robando más de lo que imaginas, a ti y a tu familia. Ese mes, una gobernadora apareció frente a las cámaras y anunció algo que muchos creyeron imposible. Con voz firme confirmó la expropiación de 3 propiedades directamente vinculadas a Alito Moreno Cárdenas, uno de los políticos más influyentes del país, es gobernador de Campeche y dirigente nacional del PRI. No fue un simple trámite. Fue un reto abierto al poder. Una declaración de guerra. Porque en México, cuando un gobernador se atreve a perseguir a quien alguna vez fue parte del mismo sistema que lo encumbró, las consecuencias no son menores. Son brutales. Esta es la historia de cómo Laida Sansores convirtió la cacería de Alejandro Moreno en una misión personal, y de cómo una disputa local en un estado del sureste terminó convirtiéndose en el símbolo de una confrontación nacional mucho más profunda. Si quieres conocer más operativos del narco y la corrupción, suscríbete al canal Operación Harfuch para que seas el primero en ver las noticias más impactantes de este país. Morena contra el viejo régimen. Laida Sansores San Román no es una figura improvisada. No llegó al poder por accidente. Es una mujer con más de 6 décadas de vida y una trayectoria que atraviesa los momentos más oscuros y más cínicos de la política mexicana. Nació en Campeche en 1957, dentro de una familia donde el poder no era ajeno. Su padre, Carlos Sansores Pérez, fue gobernador del estado en los años 60. Desde muy joven, Laida aprendió cómo se toman decisiones en lo oscurito, cómo se sellan pactos y cómo se rompen sin previo aviso. Su carrera política comenzó, como la de muchos, dentro del PRI. Ahí fue diputada federal, senadora y ocupó distintos cargos públicos. Conoció el sistema desde dentro. Pero también se ganó una reputación incómoda. Laida no era disciplinada. No se quedaba callada. Criticaba a sus propios compañeros cuando algo le parecía injusto. Y en política, eso se paga caro. Con el tiempo rompió con el PRI. Pasó por otros partidos hasta llegar a Morena, el movimiento fundado por Andrés Manuel López Obrador. Para entonces, Alejandro Moreno Cárdenas ya había consolidado su poder en Campeche. En 2015 ganó la gubernatura y convirtió al estado en su bastión personal. Durante esos años, entre 2015 y 2019, Laida Sansores se convirtió en una de sus opositoras más agresivas. Desde el Senado y desde las redes sociales, denunció lo que consideraba una red de corrupción sistemática. Habló de enriquecimiento inexplicable, de compra de propiedades que no cuadraban con los ingresos declarados, de nepotismo, de control absoluto sobre medios de comunicación locales. Pero en ese momento, casi nadie la escuchaba. Alito tenía el respaldo del gobierno federal de Enrique Peña Nieto. Campeche era su territorio. Y el sistema lo protegía. Todo cambió en 2021. Ese año, Laida Sansores ganó la gubernatura de Campeche bajo las siglas de Morena. Fue un golpe histórico. Por primera vez en décadas, el PRI perdió el control del Estado. Y Laida llegó con un mensaje claro, sin matices, iba a limpiar Campeche de la corrupción del pasado. Cuando hablaba del pasado, todos sabían exactamente a quién señalaba. Desde el primer día en el cargo, Laida decidió no ocultar su objetivo. Al contrario. Hizo de la persecución de Alejandro Moreno su bandera política. Lo convirtió en un espectáculo público. Cada semana, a través de un programa transmitido en redes sociales llamado Martes del Jaguar, dedicó largos espacios a exponer lo que ella llamaba los crímenes de Alito. Mostraba documentos, exhibía fotografías de propiedades, enseñaba registros de compraventas, leía fragmentos de expedientes y acusaba directamente a Moreno Cárdenas de haber saqueado al Estado. El tono no era institucional. Era personal. Profundamente personal. No hablaba de él como un adversario político. Hablaba con rabia, con desprecio, con una furia que no dejaba lugar a dudas. Lo llamaba ladrón, corrupto, saqueador. Decía que había tratado a Campeche como su rancho privado y que ella había llegado para recuperar lo que, según sus palabras, le había robado al pueblo. Para muchos ciudadanos, Laida se transformó en una heroína. Para otros, en una gobernadora obsesionada que utilizaba el aparato del Estado para vengarse de un enemigo. Pero una cosa es segura. No solo hablaba. Actuaba.
En 2022 ordenó a la Fiscalía General del Estado de Campeche abrir una carpeta de investigación formal contra Alejandro Moreno por peculado, uso indebido de atribuciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ese fue el inicio de un proceso judicial que sigue activo hasta hoy. Aunque Moreno ha logrado frenar en el Senado 2 intentos de desafuero, la investigación en Campeche no se ha detenido. Y entonces surgió la pregunta inevitable. ¿Por qué esta obsesión? Algunos aseguran que Alito intentó bloquear la candidatura de Laida en 2021. Otros dicen que durante años la despreció públicamente, tratándola como una figura menor. Hay quienes creen que Laida actúa por convicción, que realmente busca justicia. Y también están quienes piensan que todo forma parte de una estrategia política de Morena para destruir al PRI desde sus bastiones históricos. Tal vez sea una mezcla de todo. Lo que sí es un hecho es que desde 2021, la relación entre Laida Sansores y Alejandro Moreno Cárdenas se convirtió en una guerra abierta. Sin treguas. Sin negociaciones. Solo ataques constantes, respuestas agresivas y un odio mutuo que se percibe en cada declaración. Esta batalla no se libra únicamente en tribunales. También se pelea en los medios. Y ahí, Laida ha sido implacable. Martes del Jaguar se transformó en su principal arma. Un espacio controlado por ella, transmitido desde las cuentas oficiales del gobierno de Campeche. El formato es simple. Una cámara. El escudo del Estado detrás. Y Laida hablando durante más de una hora, sin preguntas incómodas, sin filtros, sin intermediarios. En febrero de 2022 ocurrió uno de los episodios más explosivos. Frente a miles de espectadores, Laida mostró documentos que, según ella, demostraban que Alejandro Moreno utilizó a su propia madre, Yolanda Cárdenas Montero, como prestanombres para adquirir propiedades en Lomas del Castillo. Leyó escrituras públicas, exhibió fotografías de los inmuebles y explicó cómo los precios declarados eran absurdamente bajos frente al valor real del mercado. Cerró ese episodio con una frase que encendió aún más el conflicto. Dijo que Alito no solo había robado, sino que había usado a su propia madre para ocultar lo robado. Y en ese momento, la guerra dejó de ser solo política. Se volvió personal. Y todavía no había mostrado todo lo que tenía. Cuando Laida cerró esa frase, el mensaje fue claro. Ya no se trataba solo de corrupción. Lo estaba llevando al terreno personal. Decirle eso frente a millones de personas no solo lo señalaba como delincuente, sino como alguien que había cruzado una línea moral imposible de justificar. El efecto fue inmediato. El video se propagó como fuego. Millones de reproducciones en YouTube, Facebook y Twitter en cuestión de horas. La reacción pública fue brutal y dividida. Hubo quienes celebraron a Laida como una gobernadora valiente, dispuesta a decir lo que nadie se atrevía. Otros la acusaron de convertir el poder del Estado en un circo mediático, de usar recursos públicos para atacar a un enemigo político. Pero más allá de la polémica, había algo imposible de negar. El programa funcionaba. Cada martes del Jaguar aumentaba la presión sobre Alejandro Moreno. Cada emisión provocaba nuevos titulares, nuevas exigencias de que rindiera cuentas, nuevas preguntas que él ya no podía esquivar. Y entonces Alito decidió responder. Salió a medios nacionales, dio entrevistas, buscó micrófonos. Acusó a Laida de persecución política. Dijo que todo era una fabricación, que los documentos estaban manipulados, que se trataba de una operación diseñada desde el gobierno federal de Morena para destruirlo. En 2023, frente a una cámara de televisión nacional, lanzó una frase que dejó ver el nivel de confrontación. Dijo que Laida Sansores estaba consumida por el odio, que no le importaba Campeche ni la justicia, que su único objetivo era destruirlo porque no había podido vencerlo políticamente. Pero Alejandro Moreno tenía un problema enorme. No podía negar la existencia de las pruebas. Las escrituras eran reales. Los registros estaban ahí. Las propiedades existían. No podía borrar eso con un discurso. Su única defensa era insistir en que todo había sido adquirido legalmente, que había pagado impuestos, que no había cometido ningún delito. Pero esa versión comenzaba a resquebrajarse cada vez que las evidencias sugerían algo distinto. Y mientras él intentaba defenderse, la guerra se trasladó a otro terreno igual de peligroso, las redes sociales. Laida Sansores entendió rápido ese campo de batalla. En Twitter se volvió implacable. Publicaba constantemente sobre el caso de Alito. Usaba hashtags directos, incendiarios, diseñados para provocar indignación.
Justicia para Campeche. Alito ladrón. Y funcionaban. Cada publicación detonaba tendencias nacionales. Cada mensaje reavivaba la conversación. Alejandro Moreno también usaba redes sociales, pero de otra forma. Sus mensajes eran calculados, institucionales. Hablaba de su trabajo como dirigente del PRI, de su labor legislativa en el Senado, de su discurso en defensa de la democracia. Evitaba mencionar directamente a Laida, aunque todos sabían que cuando hablaba de persecución política, se refería a ella. Pero el golpe mediático más fuerte aún no había llegado. Y ocurrió en mayo de 2023. Ese martes del Jaguar, Laida reveló algo que nadie esperaba. Dijo que tenía en su poder audios de conversaciones privadas entre Alejandro Moreno y colaboradores cercanos. Grabaciones en las que, según ella, se escuchaba al dirigente del PRI hablar sobre la compra de medios de comunicación en Campeche para controlar la información. También se mencionaban negociaciones para frenar investigaciones en su contra. El escándalo fue inmediato. Moreno denunció que los audios eran producto de espionaje ilegal. Aseguró que se había violado su privacidad. Presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Pero en política, muchas veces el daño ocurre antes de que se aclare la legalidad. Los audios se difundieron por todas partes. Aunque nunca se confirmó al 100% su autenticidad, reforzaron una percepción que ya estaba instalada, la de un político dispuesto a todo para conservar el poder. Y entonces llegó el golpe definitivo. El 29 de septiembre de 2025, Laida Sansores anunció la acción más contundente de toda su guerra contra Alejandro Moreno. Ese día confirmó oficialmente la expropiación de 3 propiedades vinculadas directamente a él, ubicadas en la zona de Lomas del Castillo. No fue simbólico. No fue un discurso. Fue un acto legal, respaldado por un decreto gubernamental y sustentado en la legislación que permite la expropiación por causa de utilidad pública. Las propiedades estaban registradas a nombre de Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, madre de Alito, y de Juan José Salazar Ferrer, arquitecto y colaborador cercano. Según el decreto, los terrenos serían destinados a la construcción de la Universidad Rosario Castellanos, una institución pública de educación superior impulsada por el gobierno de Campeche. Laida convocó a una conferencia de prensa. Llegó acompañada de funcionarios estatales, del secretario de Educación y de representantes del sector universitario. Desde el primer momento dejó claro que aquello no era solo un trámite administrativo. Era, según sus palabras, un acto de justicia. Dijo que estaban recuperando para el pueblo de Campeche lo que había sido robado. Aseguró que esos terrenos se habían adquirido de manera ilegal, con recursos públicos, mientras miles de jóvenes no tenían acceso a educación superior. Y afirmó que ahora servirían para construir una universidad, para dar oportunidades que, según ella, Alejandro Moreno les había negado. El mensaje era contundente. No solo le quitaba propiedades. Las transformaba en un símbolo. Devolverle al pueblo lo que le había sido arrebatado. Y en ese punto, la confrontación dejó de ser solo mediática. Se convirtió en un precedente peligroso que sacudió a toda la clase política. La reacción de Alejandro Moreno fue inmediata y violenta. Desde sus redes sociales denunció la expropiación como un acto de venganza política. Aseguró que era ilegal, arbitraria y contraria a la Constitución. Anunció que presentaría amparos y todos los recursos legales posibles para frenar la medida. Escribió que no se trataba de justicia, sino de un abuso de poder, y que no permitiría que le arrebataran propiedades que, según él, habían sido adquiridas legalmente. Sus abogados actuaron de inmediato. Presentaron amparos ante tribunales federales argumentando que la expropiación no estaba debidamente justificada, que el monto de la indemnización era irrisorio y que debía suspenderse cualquier obra hasta que hubiera una resolución definitiva. Solicitaron medidas cautelares para frenar la construcción de la universidad. Pero Laida Sansores no dio un paso atrás. A los pocos días, maquinaria pesada entró a los terrenos. Comenzaron los trabajos de limpieza y preparación. Aparecieron anuncios de la futura Universidad Rosario Castellanos. Laida visitó el lugar, se fotografió con estudiantes y declaró públicamente que la obra avanzaría pese a las amenazas legales. Para finales de 2025, los amparos seguían sin resolverse, pero la construcción continuaba. La gobernadora había convertido esos terrenos en un símbolo de su cruzada contra la corrupción. La expropiación tuvo un impacto más allá de Campeche.
Otros gobernadores comenzaron a preguntarse si podían aplicar medidas similares contra propiedades ligadas a políticos señalados por corrupción. Organizaciones civiles celebraron la decisión, mientras algunos juristas advirtieron que podía sentar un precedente peligroso si no se manejaba con estricto apego a la ley. Lo que estaba ocurriendo ya no era solo un pleito personal. Era parte de una confrontación nacional entre Morena y el PRI, entre el poder actual y el viejo régimen. Para Morena, Laida se convirtió en un símbolo de valentía política, la gobernadora que se atreve a enfrentar a los intocables. Líderes del partido comenzaron a citar su caso como ejemplo en mítines y discursos. El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó públicamente la investigación en varias ocasiones. Sin mencionar nombres directamente, insistió en que nadie debía estar por encima de la ley. El mensaje era claro. Para el PRI, en cambio, Laida representaba persecución política. Sus dirigentes la acusaron de usar recursos públicos para destruir a un adversario y de seguir una estrategia dictada desde el gobierno federal. Defendieron a Moreno asegurando que, si hubiera pruebas sólidas, ya habría sido procesado, y señalaron que los rechazos a los intentos de desafuero lo demostraban. Sin embargo, dentro del propio PRI surgieron divisiones. Algunos consideraban que seguir defendiendo a Alito era un error que dañaba al partido. Otros sostenían que abandonarlo significaría entregar la cabeza de su líder a sus enemigos. La batalla también se trasladó al Senado. Cada solicitud de desafuero provocó debates nacionales. Morena votaba a favor, PRI y aliados en contra. Nunca se alcanzó la mayoría necesaria. En Campeche, la polarización se profundizó. El Estado quedó dividido entre quienes ven a Laida como una heroína y quienes la consideran una gobernadora obsesionada. Entre quienes ven a Alito como una víctima y quienes lo señalan como el responsable del saqueo del Estado. Y mientras la guerra política seguía, las consecuencias prácticas comenzaron a sentirse. Proyectos se retrasaron, presupuestos se bloquearon y decisiones clave quedaron paralizadas. La confrontación ya no solo estaba en los discursos. Estaba afectando directamente la vida del Estado. Con los años, todo quedó reducido a una sola pregunta que sigue sin respuesta: ¿justicia o venganza? 3 años después de que Laida Sansores llegó al poder, la guerra contra Alejandro Moreno no ha terminado y el país sigue dividido. Para sus seguidores, Laida es una gobernadora que se atrevió a enfrentar a un sistema corrupto. Señalan propiedades, millones sin explicar y un político que sigue libre únicamente porque el fuero y sus aliados lo protegen. Para sus críticos, en cambio, es una gobernadora obsesionada que convirtió la persecución de un enemigo en el eje de su gobierno y la justicia en un espectáculo mediático. La realidad es incómoda. Hasta finales de 2025, Alejandro Moreno sigue siendo senador, sigue dirigiendo al PRI y nunca ha pisado un tribunal como acusado. Los desafueros fracasaron, los amparos lo blindan y la investigación avanza lentamente, si es que avanza. Laida tampoco se detiene. Cada semana insiste, acusa, presiona. La universidad se construye sobre los terrenos expropiados, pero el cansancio social comienza a notarse. Muchos ciudadanos ya no quieren guerra, quieren resultados. Y aquí está el dilema final. Si Laida se detiene, todo puede venirse abajo y Alito podrá decir que siempre tuvo razón. Si continúa, corre el riesgo de que su gobierno sea recordado únicamente por esta batalla, no por lo que logró, sino por a quien persiguió. Esta historia no tiene vencedores claros. Solo deja una herida abierta. Dos figuras de poder enfrentadas, un Estado dividido y una pregunta que incomoda a todo México. Porque al final, tal vez el verdadero peligro no sea que la justicia no llegue, sino que, en el camino, ya nadie sepa distinguirla de la venganza.